Mi nombre es Joel Salais y en este video les voy a hablar acerca del cráneo y el macizo facial. Bueno, pues comencemos hablando del macizo facial. El macizo facial son los huesos de la cara. Recordemos que los huesos de la cara son todos aquellos huesos que están por debajo del hueso frontal, en este caso la zona morada. Bueno, comencemos hablando un poco de ellos. Tenemos lo que son los huesos propios nasales. Aquí los podemos ver. Tenemos los huesos malares, los pómulos, un orificio piriforme, un hueso maxilar. En la parte superior de los dientes, en la parte inferior de los dientes tenemos la mandíbula, tenemos un vómero tabique y tenemos dos cornetes nasales. Tenemos el hueso esfenoides justo por detrás de las cuencas. Aquí tenemos una visión lateral del cráneo y macizo facial. Bueno, pues aquí podemos ver lo que es el hueso parietal, el hueso temporal, el hueso occipital, el conducto auditivo externo, este agujerito. Tenemos lo que es la mandíbula, hueso maxilar, hueso malar, el orificio piriforme, la órbita del ojo, los huesos propios nasales y el hueso esfenoides justo por detrás de la cuenca de los ojos. Aquí en esta imagen tenemos, pues es una imagen tomada en rayos X. Como podemos ver, tenemos dos colores, el blanco y el negro. El negro representa todo lo que es el aire, pues el aire es un amortiguamiento para todos aquellos golpes de aire. Aquí tenemos de nuevo una visión lateral, como lo habíamos visto. Y luego vamos a hablar del macizo facial. Bueno, pues el macizo facial son todos aquellos huesos de la cara. Están situados en la parte anterior inferior de la cabeza. Posee una forma de un prisma triangular y contiene tres partes: parte esquelética, partes blandas profundas y partes blandas superficiales. Bueno, pues los huesos de la cara. El macizo facial está constituido de 14 huesos: dos nasales, dos maxilares, dos cigomáticos, la mandíbula, dos lagrimales, dos cornetes nasales inferiores y un vómer o tabique. Bueno, aquí tenemos una imagen acerca de estos huesos. Pues tenemos lo que son los lagrimales por dentro de la cuenca de los ojos. Tenemos un vómer o tabique, aquí lo podemos ver al medio de la nariz. Los cornetes inferiores, que son por donde respiramos. Tenemos los huesos palatinos. Tenemos la mandíbula o maxilar inferior. Tenemos el maxilar superior. Tenemos los cigomáticos o malares, que todos conocemos como pómulos. Y tenemos los huesos propios nasales justo por arriba del tabique o vómer. Bueno, hablemos del hueso de la mandíbula. Pues es un hueso impar, medio móvil, que forma parte de los huesos de la cara o de lo que se conoce como macizo óseo. Este hueso articula con el hueso temporal del cráneo, formando la articulación llamada temporomandibular. Los huesos propios de la nariz. Bueno, pues es un hueso de la cara par, corto y compacto en forma de cuadrilátero, con dos caras, una cara anterior y una posterior. También posee cuatro bordes: el superior, inferior, lateral y externo, y medial o interno, perdón. Ambos huesos propios forman la raíz y el dorso o puente de la nariz. Aquí los podemos ver. El hueso lagrimal, podemos ver esta zona roja, es donde se encuentra el hueso lagrimal. Pues tenemos que es un hueso de la cara, es una pequeña lámina ósea, compacta, cuadrilátera, delgada, con dos caras externa e interna y cuatro bordes que por su forma y tamaño se parecen a una uña. Aquí los podemos ver en la imagen, ¿no? Los huesos lagrimales. Tenemos un hueso palatino, que es un hueso de la cara par, corto y compacto de forma irregular. Ocupa junto con los maxilares superiores, de los cuales parece ser la continuación hacia atrás, la porción más posterior de la cara. Pues podemos ver, este hueso palatino se encuentra justo por detrás del hueso maxilar superior. Pues como lo dices, como una continuidad, ¿no? Para adentro. El maxilar superior, bueno, pues este es un hueso grande de la cara en la parte superior de la quijada, que forma el paladar duro o el techo de la boca y parte de la órbita o cavidad del ojo y de la nariz. En el maxilar superior se encuentran los dientes superiores y se fijan los músculos de la masticación y de la expresión de la cara. Aquí podemos ver el maxilar superior, toda la zona verde. El maxilar inferior o mandíbula es un hueso que posee un cuerpo y dos zonas ubicadas a cada lado, que se llaman ramas ascendentes. El cuerpo del maxilar inferior está conformado por una cara o perfil situado en la parte delantera y otra cara ubicada en la parte posterior. Bueno, pues recordemos, ¿no? La mandíbula tiene tres partes.
lo que es la rama, el ángulo de la mandíbula y el cuerpo. Hablemos también de la columna vertebral, raquis o espina dorsal. Bueno, pues esta es una estructura formada por vértebras, discos intervertebrales y los componentes óseos del cuello y del dorso que constituyen el esqueleto axial. Partes de la columna vertebral. Bueno, pues las partes de la columna vertebral son las piezas óseas que conforman la columna. Cada vértebra está formada por un arco vertebral que protege a la médula espinal y se divide en partes más pequeñas, pedículos, láminas y procesos. En un adulto, las vértebras se dividen en 7 cervicales que están localizadas en la parte superior, 12 torácicas, las costillas están insertadas en ellas, 5 lumbares que como el nombre lo indica, pues están en la zona lumbar, 5 en el hueso sacro, las 5 vértebras están fusionadas en una sola. Y al igual que en el hueso sacro, en el coxis tenemos de 3 a 5, pues es el último hueso de la columna vertebral. Y estas vértebras, al igual que las del sacro, pues también están fusionadas, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la columna vertebral? Bueno, pues las funciones de la columna vertebral son mantener el tronco erguido, articular los movimientos del tronco y proteger la médula espinal. Partes de una vértebra típica. Las vértebras de diferentes regiones de la columna vertebral varían en tamaño, forma y en algunos otros detalles. Bueno, pues aquí podemos ver algunas partes, ¿no?, de la vértebra, lo que es el cuerpo. El cuerpo aquí lo tenemos de nuevo, la apófisis, el arco. Aquí tenemos algunas partes, ¿no? Hablemos del cuerpo vertebral. Se encuentra en la porción anterior de la columna, es grueso y con forma de disco. Aquí lo podemos ver. Sus caras superior e inferior son rugosas, mientras que la cara anterior y laterales presentan agujeros nutricios. Aquí tenemos, ¿no?, los agujeros nutricios y pues sus caras. Aquí está el disco, la vértebra, el arco vertebral, la apófisis, el canal espinal y la carrilla articular. Hablemos también de lo que es el arco vertebral. Bueno, pues el arco vertebral forma parte lateral y posterior del agujero vertebral. Los agujeros vertebrales de todas las vértebras forman conjuntamente el conducto vertebral que contiene y protege a la médula espinal. Aquí tenemos una imagen, ¿no?, más cercana. Hablemos de las vértebras cervicales. Como lo podemos ver, son estas que están en rojo. Son las más pequeñas que las demás vértebras espinales. La función de la columna cervical es contener y proteger la médula espinal, soportar el cráneo y permitir los diversos movimientos de la cabeza. Por ejemplo, rotarla de un lado a otro, inclinarla hacia adelante o atrás. Aquí lo podemos ver. Hablemos de las primeras dos columnas que tenemos, de las primeras dos vértebras que tenemos, lo que es el atlas y el axis. Bueno, pues el atlas es la primera vértebra cervical y por eso se abrevia como C1. Esta vértebra sostiene la cabeza, tiene un aspecto diferente al de otras vértebras. El atlas es un anillo óseo formado por dos masas laterales unidas en la forma frontal y posterior por el arco anterior y el arco posterior. La segunda vértebra cervical o C2 es el axis que se encuentra debajo del atlas y encima de la vértebra cervical. C3, con las que articula las vértebras cervicales, son menos gruesas y las de mayor movilidad. Hablemos de las vértebras torácicas. Son las 12 vértebras de la parte central de la columna, están a continuación de las cervicales y son un poco más gruesas y menos móviles que estas. A ellas les continúan las vértebras lumbares. Al proceder de la primera vértebra torácica hasta la duodécima, cada una es más voluminosa que la anterior, pues como podemos ver, desde la primera vértebra torácica hasta la 12, pues cada vez va en aumento su volumen. Tenemos lo que son las vértebras lumbares, aquí lo tenemos en la imagen, son los segmentos más macizos de la columna vertebral, tanto más voluminosas son en cuanto más abajo esté situada de la columna. El disco intervertebral es espeso, ocupando un tercio del cuerpo vertebral, en lo que constituye un factor de movilidad, pues a mero abajo, ¿no?, lo podemos ver. Hablemos un poco del sacro. Bueno, pues el sacro está formado por 5 vértebras soldadas en el extremo inferior de la columna vertebral y que forma la parte posterior de la pelvis. El sacro tiene una forma de pirámide invertida. Se encuentra debajo de la vértebra L5 y encima del coxis y entre los huesos coxales, con todos los cuales se articula. Contribuye a formar la columna vertebral y la pelvis. Su función principal es transmitir el peso del cuerpo o la cintura pélvica. Pues aquí podemos ver una imagen, ¿no?, de lo que es el sacro. Tenemos algunas partes del sacro, podemos ver su forma piramidal. Pues vamos a hablar ahora un poco del coxis. Bueno, pues el coxis es un hueso que tiene figura plana y triangular y que es conocido por ser la última pieza de la columna vertebral. Esta estructura, al igual que el resto de la columna, está compuesto por vértebras. La diferencia de este elemento es que cuando se observa se tiene que es compacto y completamente fusionado. Aquí tenemos
la imagen, en la zona roja es el coxis, donde se encuentran de 3 a 5 huesos fusionados en uno solo. Hablemos un poco de los discos intervertebrales. Es cada una de las almohadillas que separan las vértebras de la columna. Cada uno forma un amortiguamiento cartilaginoso que organiza y permite ligeros movimientos de las vértebras y actúa como un ligamento que las mantiene juntas. Pues aquí tenemos, ¿no?, lo que está el disco intervertebral. Aquí lo podemos ver justo en medio del cuerpo vertebral, la médula espinal, la carrilla costal, la apófisis transversa, la articular superior.